No se diga más por Top Latina. No se diga más por esta Top Latina. Gracias por continuar con nosotros. Importantísima la llamada que acabamos de tener con el secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, Tommy Galán. Y de inmediato vamos a nuestra segunda entrevista, pero esta sí de manera presencial, con nuestro abogado de cabecera, Francisco Álvarez Martínez, abogado especialista en Derecho Procesal Penal. Bienvenido, Franchi. Muchísimas gracias por la invitación, hermano. Mira, hay un tema que sigue en el tapete todavía y es la ley 124. Me imagino que ya estás harto de hablar de la ley 124. No, todos los días aparece algo nuevo. Sí, el DNI ahora le llama, ¿no? A Francisco. Francisco, cuéntame qué ha habido de nuevo y qué ha salido y qué ha resaltado de estos debates que ha generado esta ley que muchos la llaman la ley Mordaza. Bueno, la ley Mordaza fue una forma en la que denominaron un proyecto de ley que hace creo que un año más o menos se intentó discutir para limitar la libertad de expresión, que es algo que en algún momento se debe realmente discutir porque nosotros no tenemos un esquema legislativo suficiente para saber cuáles son los límites de la libertad de expresión, que los tiene. Toda la garantía tiene límites y el límite normalmente es la afectación de otra persona. Esta ley yo la veo todavía un poco más complicada porque, y no voy a entrar en detalle primero, o no voy a comenzar por la forma en la que se aprobó, sino lo que dice. La ley es un mandato constitucional, el artículo creo que 261 de la Constitución dice que se debe legislar la forma en la que la DNI va, entre comillas, a existir y se va a desarrollar en nuestro país. Pero la DNI, no solamente por su origen histórico, que es de la dictadura y cómo se utilizó en ese momento, porque eso digamos que es un uso histórico y lógico hoy en día, pero en esa época tenía su razón. Nosotros tenemos que enfocarnos en que la DNI tiene homólogos en otros países. La CIA, el MI6 y otros organismos de esa categoría lo que dicen es, mira, yo me voy a encargar desde arriba, una nube, estudiar lo que está pasando en el país para evitar que los terroristas puedan enarbolar o crear algún tipo de estrategia, que el narcotráfico no venga y se coma la nación, etc. Ahora bien, cuando uno lee el artículo 9, los numerales 11, 13, 19, son varios, tú te das cuenta de que se saca esa naturaleza de terrorismo, de seguridad nacional, y se mete en un ámbito que ya está asignado a otras instituciones, como por ejemplo el Ministerio Público, que influye en la vida de los particulares. Cuando uno comienza a leer eso, ya uno se tiene que sentir incómodo, porque la DNI no está, por ejemplo, para saber si yo, siendo funcionario, estoy haciendo uso o mal uso de los bienes de los fondos públicos. La DNI no tiene ese rol. Para eso está el Ministerio Público, para eso está Contraloría, para eso está todos esos organismos de control previo y posterior, que lo que van a hacer es que cuando un funcionario se salga de su carril, se detecte y se persiga en caso de que realmente haya ocurrido una ilegalidad. Ahora, cuando vamos al artículo 11, que es el que ha sido más famoso en la discusión, pero no es el único, nos damos cuenta de que el artículo 11 dice, a grandes rasgos, que la DNI puede pedir la información a X o Y persona cuando lo considere y esa persona tiene que dársela. Además de eso, dice que la DNI puede instalar sistemas de monitoreo automático, lo que ya eliminaría la necesidad de pedir la información, sino que ya la DNI la va a percibir de manera automática. El artículo 26 dice que el que se oponga a eso va preso. Y el artículo 30 dice que la DNI podrá hacer labores de inteligencia y contrainteligencia cuando lo entienda en cualquier materia de seguridad nacional y administración y de temas administrativos. Si tú ligas todos esos artículos juntos, sin autorización de un juez, la DNI puede ir a las oficinas de ustedes, que ejercen el periodismo y son periodistas y son comunicadores y tienen fuentes y tienen información privilegiada, que no siempre tienen o pueden siquiera compartirla, a solicitarle la fuente, a solicitarle a la persona que le dio tal o cual información, enseñarle o pedirle que le enseñen el dispositivo por el que se comunicaron, intervenir ese dispositivo telefónico, por ejemplo,
y ustedes no van a poder decir que no. Ahora, en unas discusiones que se han dado en las últimas semanas, las personas que apoyan la ley dicen, bueno, pero dice el párrafo 4 del artículo 11 que se puede, con la que se puede hacer eso, pero siempre respetando las garantías constitucionales. El problema está en que nosotros teníamos un texto del artículo 11 justo el día antes de que se aprobó como está hoy, que ya había incluido por recomendación de la Comisión Permanente de las Fuerzas Armadas, previa autorización de un juez. Eso se quita de manera abrupta y ¿Quién fue que lo quitó? Ahí vamos, el legislador bueno, no me acuerdo el nombre. El bueno. Ramón Bueno. Ramón Bueno, levanta la mano, pide la palabra, ya se habían cerrado los debates. Pide la palabra y dice, yo tengo una propuesta de modificación, justo cuando la va a verbalizar, Pacheco dice, no, pásala por secretaría. Eso es normal, eso pasa, o sea, eso no es algo dantesco ni peligroso. No, lo que pasa es el contexto. Ahora, cuando eso llega a manos de la presidencia, que ya él va a leer, ahí él debió verbalizar cómo va a quedar el artículo luego de la modificación. Exacto. Lo que pasa en ese bailecito entre voy a verbalizar o dice el legislador no por secretaría y el presidente entonces procede a describir lo que él entiende se está modificando, él lamentablemente utiliza un calificativo aditivo que agregamos. Entonces, si yo tengo un texto y yo le digo, y agregamos que la pared es verde, yo no me voy a imaginar que se eliminó algo. Exacto. Ahora, el oficialismo, porque Pacheco y el legislador que promovió la modificación son parte del gobierno, del gobierno de turno. Para mí ahí cometió, erró en su forma. Sin embargo, la oposición tenía entonces la labor de decir, hasta que no se lea, que no se aprueba nada. Yo quisiera escuchar cómo va a quedar el artículo. Eso es lo que tenía que pasar. Ahora, parece que porque era 29 de diciembre y todo el mundo estaba en todo menos en legislatura, la oposición, desde cualquier litoral de que se quiera, sencillamente tomó la palabra, quizá ni siquiera escuchó y votó a favor. Eso le puso un sello de aprobación a una ley que no va a durar 2 segundos en un test de razonabilidad frente a un tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque en una época como la que nosotros vivimos, donde en todo el mundo vemos tantas sociedades convulsionando con temas de derechos humanos, de intimidad, de privacidad, nosotros tenemos una sociedad, para mí por lo menos, es mi forma de verlo, sumamente avanzada en ese respeto, esas garantías. O sea, nosotros vivimos en una sociedad de derecho. Hay muchas quejas vinculadas al debido proceso. Hay organismos que hay personas que entienden que se exceden de una u otra forma. Pero nosotros aquí no estamos ni en una dictadura, ni estamos con un abuso de poder así rampante y todo termina en un tribunal que al final es que tiene que poner la cosa en su lugar. Entonces, si nosotros tasamos todo eso que yo así, vamos a decir, de un vistazo he tratado de ilustrar, nosotros tenemos que concluir diciendo que la ley no se debió aprobar en esas condiciones. O sea, esa no era la forma en la que se debía modificar ese artículo. 1. 2. La ley tiene serias deficiencias. Por ejemplo, no define lo que es seguridad nacional. Si yo no defino lo que es seguridad nacional depende incluso de la época. Hace 30 años atrás, protestar era un tema de seguridad nacional. Sí. Hace 60 años atrás era el comunismo. Fulano es comunista. Hoy pudiera ser un tema hasta de inteligencia artificial, de que yo pueda modificar el discurso de un candidato con un tema de inteligencia artificial. Ya eso es seguridad nacional. Seguridad nacional puede ser que en una caravana una persona diga, como pasó, que lo apresaron, que dijo, lo voy a matar, y lo apresaron. O sea, seguridad nacional es... O traer impresora y comenzar a imprimir armas. Puede ser cualquier cosa. Que el PLD hackee las impresoras. Que el PLD con un celular puede hackear. Eso pudiera no ser seguridad nacional. Entonces la ley debió estructurarse de inicio a fin, creando un documento que sea autosuficiente y que el que lo lea lo entienda. Francisco, te voy a hacer una pregunta basada en algunos comentarios que yo he escuchado de algunos funcionarios, ¿sí? Tratando de alguna manera de justificar la ley. Yo he escuchado, y ojo, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú acabas de decir, y de verdad que me parece que es algo que hay que revisar la ley, porque existen esos riesgos. Ahora bien, he escuchado a varias personas decir que es todo lo contrario, que con este proyecto o con esta ya ley, ¿verdad? Porque ya es ley, lo que se buscaba era tratar de
organizar o tratar de estructurar de una mejor manera o de una manera adecuada lo que estaba a la suelta. ¿Sabes? O sea, aquí todo el mundo era capaz y lo hacían, hackeaban, intervenían y hacían lo que les daba la gana, sobre todo en el mundo político y hasta en el mundo empresarial, sin necesidad de juez, sin necesidad de nada. Y que con esta ley lo que se buscaba era precisamente como que ordenar la casa en ese sentido. ¿Se estaría logrando? ¿No se estaría logrando? ¿O iba por buen camino hasta que esa mano entró en algún momento el 29 de diciembre y cambió el asunto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es cierto. Por eso la Constitución, creo que desde el 2010 dice que se debe reglamentar eso. Porque antes de eso teníamos normas difusas en diferentes leyes de las que se podía intuir la forma en la que eso podía más o menos manejarse. Pero la ley que nosotros necesitamos no es esta, lamentablemente. La ley que la Constitución dice que debe existir no es esta. ¿Por qué? Porque a ese tipo y le vamos a llamar de forma hasta chistosa, a ese tipo de investigador, de inspector multitudinario y transversal del país, lo que tú le debes generar es candados, barreras, límites. Tú tienes que decir, sí, yo tengo este dragón, pero no puede volar por arriba de los edificios de más de 10 pisos, no puede botar fuego salvo que esté arriba del mar, y no puede pisar los carros porque los carros son bienes muebles que se van a desbaratar. Si yo lo que digo es, vamos a hacer la ley, tengo el dragón, y el dragón debe portarse bien, ya yo estoy contando con que el incumbente sea una persona seria y decente, que por ejemplo es lo que tenemos ahora, según mi parecer por lo menos. Y no estamos contando de que mañana ese mismo puesto lo pudiera tocar o lo pudiera ocupar una persona que no tenga el mejor interés de la nación, sino que tenga una agenda propia. Y sin entrar en ejemplos, hay muchas personas en los últimos 15 o 20 años que si nosotros nos lo imaginamos ahí, con ese poder, tuviéramos muy asustados. Claro. Entonces, las legislaciones se deben hacer autosuficientes, generales y específicas. O sea, no necesito más cosas para sobrevivir. Voy a reglamentar la generalidad. Esas son las definiciones, ese famoso glosario legislativo que se utiliza, que se crea es para fines interpretativos. Sí. Y luego lo especial, lo específico, que es para hacer tal y tal cosa se necesita A, B y C. El tema de la autorización judicial es muy importante. ¿Por qué? Porque hay dos formas de tú controlar el ejercicio del poder: previa y posterior. El control previo es lo que me asegura a mí, Francisco, que yo puedo llegar hoy a mi casa tranquilo porque yo sé que hoy, a mí, en teoría, no me van a allanar o embargar porque yo no tengo un proceso abierto ni tengo tampoco algo que haya pasado por un tracto jurisdiccional que vaya a concluir con una orden en ese sentido. Imaginemos que ese control previo me permita a mí desarrollarme en la sociedad con cierta tranquilidad en base a ese Estado de Derecho. El control posterior es poner el candado después que te robaron. Uh-huh. Imaginemos, si seguimos la dialéctica de la ley, que la DNI se interesa en un caso que yo estoy llevando como abogado, interviene en mis comunicaciones, en la oficina, el celular, lo que sea, obtiene información privilegiada y secreta mía del caso y de mi vida personal. ¿Cómo se maneja esa información? Eso en la ley no está de manera adecuada. Definido. ¿Cómo esa información o cuánto tiempo esa información debe estar en sus servidores? Tampoco se está limitando. Y la gente dice, bueno, eso vendrá en el reglamento, que tienen 60 días para promulgarlo. Y ese es el problema. Que ni 10 años después que viene. Y yo te digo a ti algo muy sencillo, el reglamento está por debajo de la ley. Ajá. La ley es que te dice a ti, el plazo de retención de la información es 15 días. Si en 15 días esa información no es útil, tú tienes que borrarla de tus servidores. Y la ley te dice, se podrá pedir una prórroga, qué sé yo qué, porque la ley lo que va a resolver el tema operativo. No puede subírsele, el reglamento, perdón, no puede subírsele a la ley. Ahora, lo que yo sí pienso que nosotros debemos entender es que si bien es cierto la ley era necesaria y quizás su confección estuvo llena de buenas voluntades, en el camino se distorsionó, digo yo, por incompetencia de la oposición y quizás por un tema de complacer al oficialismo. Se ligaron las dos cosas, que es una tormenta perfecta. Así como en la tecnología, la competencia es saludable para todos nosotros, porque claro, si nada más tuviéramos iPhone, Apple todos los días puede hacer lo que le dé su gana. En política sucede lo mismo.
el contrapeso en sede legislativa es lo que nos asegura a nosotros que lo que va a salir de allá es lo mejor que se pueda sacar. En este caso, para cerrar eso, yo debo concluir que la ley era necesaria. Esta ley tiene partes muy buenas, pero le faltan tantas cosas para que sea potable y que sobreviva en el entorno en el que se debe desarrollar, y más en un año electoral, que es muy complicado en ese sentido, que lo único que nosotros tenemos que hacer es apostar a porque el Poder Legislativo, ya sea uno de los legisladores o el mismo presidente que tiene iniciativa legislativa, el Poder Ejecutivo, promueva una modificación integral de la ley. Y hay la intención de ellos, porque lo que yo he visto de parte del oficialismo es una defensa rampante a esta ley. Sí, mira, que se viera de que no hay intención de llevar, porque si hay la intención tanto del oficialismo como sí se ha visto de la oposición, es que hoy se somete ese proyecto y ya el martes tenemos una ley nueva. Mira, yo creo, hay dos cosas. Primero, yo siempre he dicho que una de las pocas cosas, o una de las cosas que a mí no me gustan de cómo se maneja la comunicación actualmente en el gobierno es que siempre reaccionan ofendidos ante la crítica, ante la crítica académica. Gracias. Yo lo digo porque yo no soy político, gracias a Dios yo no brego con política, pero yo me involucro mucho en los foros de discusiones académicos que tienen que ver con la toma de decisiones a nivel nacional, y es increíble como mucha gente se ofende cuando uno desde la academia anota alguna discrepancia que uno tiene con cualquier pieza legislativa. Número uno. Número dos, quienes se han referido, la mayoría no son abogados. Por ejemplo, yo no puedo, el presidente Luis Abinader tiene una postura sobre la ley. En su cabeza él dice es necesaria y todo el mundo la aprobó. ¿Qué pasó? Eso es lo que él dice, yo lo entiendo. Ahora, el consultor jurídico Antoliano cree en su proyecto, en el sentido de que él apoyó el proyecto, no es de él, pero él lo apoyó, y él dice, y todo el mundo lo aprobó. ¿Qué es lo que él dice? Convénzanme de que no es así. Pero él sabe, porque Antoliano es un abogado con muchísima más experiencia que yo y con un gran rastro histórico en el derecho, él sabe que esa ley, si llega al Tribunal Constitucional, evidentemente no va a sobrevivir, por lo menos de manera total, lo que debería generar desde ese despacho la necesidad de vamos a resolverlo desde ahora y no con un trauma de un choque en el Tribunal Constitucional. Y por eso yo pienso que, si bien es cierto, la primera reacción fue de quizá molestarse por la forma, se politizó en un punto también, porque muchos de los legisladores o de los partidos que sus legisladores apoyaron, entonces estaban actuando como que lo engañaron. Se politizó de manera absurda y ridícula, porque si ustedes aprobaron eso... Eso es lo que yo digo. Entonces, yo, por ejemplo, fui uno que desde que yo me di cuenta de cómo había resultado esa votación, yo dije, ¿cuál es la lloradera? Porque yo puedo entender que yo hubiese esperado. Yo hubiese esperado que el PLD o la Fuerza del Pueblo le mandara un ramplimazo a sus legisladores diciendo, sancionamos o no estamos de acuerdo con nuestro... No es bajándole línea, porque cada legislador hace lo que le da. Alejándose de... Pero diciendo que no están de acuerdo con eso. Pero nosotros no podemos dar el botoncito verde y después decir, no engañaron. Rasgarse la dictadura. Eso no hace sentido. Así es. Francisco, te he escuchado varias veces decir el tema de que en el Tribunal Constitucional podría llevarse 1 año y medio, 2 años, 3 años estudiar esto y tomar una decisión. Eso es así, o sea, de todas, no hay manera de que actúen más rápidamente solamente al ver la gravedad del asunto, o eso no funciona así. Bueno, el Tribunal Constitucional tiene un gran equipo de abogados y de jueces que está constantemente trabajando. Y en teoría, es difícil tú darle prioridad a una acción directa en inconstitucionalidad sobre otras. Porque en teoría cada una tiene su importancia de cara al caso de que se trata. Entonces, ellos trabajan de manera secuencial, salvo excepciones. Entonces, supongamos que ellos estén trabajando los casos que entraron en enero y este entra en febrero. En teoría, hay que esperar que lleguemos a lo de febrero. En teoría. Yo no sé si ellos internamente toman posturas preferenciales sobre un caso o sobre otro, pero si uno se va más o menos a la estadística histórica de los últimos 5 años, una acción de esta naturaleza te va a durar mínimo 1 año y medio. Yo me acuerdo, por ejemplo, que la acción que se elevó en contra de la resolución que emitió el Consejo del Poder Judicial sobre el tema de la virtualidad, que fue un gran tema en la pandemia, duró casi 1 año. O sea, el servicio judicial se desarrolló casi 1 año. Sí. Y esa experiencia, que fue beneficiosa estadísticamente hablando para el Poder Judicial, hoy se pudo aprovechar para lo que ya es una ley. Entonces, con esto pasa lo mismo.
la mejor acción que se pueda haber elevado, que ya van muchísimas, porque también todo el mundo ahora quiere hacer una para decir que la hizo brillar. Todo el mundo va a elevar sus recursos en contra de esa ley y la primera que se falle, o se fusionan todas o se fallan por separado, mínimo va a durar 1 año y medio. O sea que la solución no es esa. Pero también el TC no modifica la ley. No. El TC te dice que hay que hacer. Entonces le dice a los legisladores, te doy 6 meses, te doy 1 año. O sea que al final esa sentencia lo que vaya es a tener un mandato de hacer. O sea que la solución más rápida sería que el presidente llamara a una legislatura extraordinaria para poder introducir un nuevo proyecto que modifique la ley ya promulgada. O esperar que abra la siguiente, que creo que ahora. 7 de febrero. Sí, creo que ahora el mes que viene. Entonces, que en este plazo se consensúe con todos nosotros, con ustedes, con todo el mundo. Y todo lo que se puede hacer durante ese mes en lo que sea. No, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Esa ley dice que el presidente es el que elige al director. Sí. Pero si tú te das cuenta, en todas las leyes, cada las posiciones te ponen por lo menos una profesión o le da. Esa ley no dice nada. Nada. Ahí pueden elegir a mi hijo, que tiene 5 años. Uh-huh. Usted es el director de la DNI. Porque no hay ningún tipo de discrecionalidad. Digo, toda la discrecionalidad la tiene el presidente. Eso viene de una naturaleza, y voy a caer en tu pregunta ahora, eso viene de una naturaleza muy interesante porque el receptor de todo lo que se saca de la DNI es el presidente. Sí. Imagínense ustedes que el presidente se sienta en su despacho y viene el director de la DNI y le dice, mira, señor presidente, aquí está lo que hicimos esta semana. Eso, de ahí es que viene lo incómodo de entrometerse, por ejemplo, en corrupción administrativa. Porque en teoría, el presidente es parte del engranaje administrativo. Si la DNI va a estar hurgando sobre temas de corrupción administrativa y el que lo recibe es el mismo presidente, eso pudiera ser un tema también complejo de cara a un principio de legalidad, a un debido proceso de algo que pueda surgir después en contra de uno de sus funcionarios. Entonces, el tema de todo eso es que la naturaleza de la DNI, el receptor de la información y la forma en la que se creó eso, me da a mí la idea de que por prudencia no se va a comenzar a ejecutar. Primero, porque ya se vio un rédito político complicado. Segundo, porque ya el presidente llamó al diálogo, que era lo que él tenía que hacer. Él pudo haber dicho, se probó, esperen lo que diga el TC. Y no estaba cometiendo y no es una táctica falta dilatoria. No. Yo creo que ellos van, y estoy casi seguro que ellos van a promover un proyecto de ley para modificarla. Lo va a hacer también, o lo debe hacer también la oposición, porque eso se va a discutir. Sí. Y por eso es que yo digo que el que lo haga bien se va a ganar su medalla, porque ya la sociedad civil dijo, estamos apoyando la modificación. Señores, yo tenía tiempo que no veía a todo el mundo al unísono, los periodistas, los banqueros, la telefónica, la sociedad civil, gente que discute todo, está literalmente alineado con eso. Entonces, yo pienso que es cuestión de tiempo, ojalá y hagan un buen proyecto para modificarla, que no sea algo para salir del paso, y eso va a pasar a la legislatura, sea ya extraordinaria o ordinaria, y ahí se va a discutir y ya la sociedad va a estar muy pendiente de esas discusiones. O sea que yo por eso creo que la lupa está arriba de la discusión que se va a tener y por eso debe ser de alto nivel. Excelente. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Como siempre has venido a darnos luces alrededor de este tema. Y te reiteramos una vez más la invitación. Tú tienes que ser talento de este programa. Claro, deja de estar girando por otro programa donde te invitan. Déjate de eso. Gracias, Francisco. Muy amable. Siempre un placer. Chicos, se nos fue la semana. A disfrutar Feliz del fin de semana largo. Nos Así volvemos es, a hablar señores. el martes. Si Dios ¿Ok? quiere. Bye bye. No se diga más. No se diga más por Top Latina.